Hola a todos, vamos a ver aspectos de lo más importante de este tema 7, de este tema del relieve, de la superficie terrestre. Vamos a ir comentando algunas diapositivas en las que aparecen aspectos de los más importantes del tema que pueden causar algo de duda o de complicación. Bueno, en esta primera diapositiva tenemos las diferentes capas de la Tierra. Tenemos la litosfera, la atmósfera, donde está el componente gaseoso, el oxígeno, que nos permite la vida, la hidrosfera, compuesta por el agua, y la biosfera, que es el espacio donde se desarrollan los seres vivos. El siguiente aspecto a comentar son los mapas topográficos. Un aspecto a tener en cuenta es el término altitud. La altitud es la distancia que hay verticalmente desde el nivel del mar hasta el punto concreto que queramos establecer. En este caso, tenéis una montaña que mide 1014 metros. Hay varias formas de representar la altitud. Mediante un perfil topográfico, en el que se ve la Tierra en sección y podemos ver la montaña, el mar, como si fuese cortado, y ahí apreciamos cómo es la silueta de la montaña. Esto, claro está, tiene una orientación, puede ser norte-sur, este-oeste. Es una línea imaginaria que se ha trazado. En segundo lugar, tenemos un mapa de curvas de nivel. Estos mapas nos los encontramos cuando vamos a hacer senderismo, nos los encontramos para ver la pendiente y la altura por la que se desarrolla el camino. En este caso tenemos un mapa de curva de nivel de la misma montaña que está arriba, una montaña que tiene 1014 metros. En este mapa, cuando las líneas, 200 metros, 300 metros, 600 metros, cuando las líneas están más separadas, la pendiente es más suave. En cambio, cuando las líneas están más juntas, la pendiente es más pronunciada. Justo debajo y al final, el último, ya con colores, ese es el mismo mapa lineal, solo que los intervalos se han rellenado con colores. ¿Para qué? Para facilitar su visualización. Como antes comenté, estos mapas los encontramos cuando vamos a hacer senderismo. Aquí tenemos esta red de senderos de la Sierra de Mija. Aquí puedes ver diferentes rutas, colores en azul, blanco, en rojo, en amarillo, en verde, en azul claro y en naranja. Diferentes rutas que están señalizadas con sus correspondientes colores, con una línea. Pero lo que yo quiero que nos fijemos es en esas líneas que están juntas, muy juntas una al lado de otra. Esas pequeñas líneas son las curvas de nivel. Y mientras más juntas, más pendiente. Mientras más separadas, menos pendiente. Bueno, vamos a pasar al relieve costero. Aquí hay diferentes elementos que seguramente la mayoría ya los domináis porque lo habéis trabajado en las actividades anteriores. Y empezamos por islas. Aquí tenemos la isla de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué es una isla? Es un espacio de tierra rodeado de agua por todos los lados, como podéis ver y se aparece en la foto. Al lado que aparece un archipiélago, en este caso el archipiélago de las Canarias, que es un conjunto de islas. En tercer lugar, aparece un istmo. El istmo es el espacio de tierra que une
una, una especie de isla, de islita, ¿no? de islote, con tierra, con la zona continental. Ese espacio le llamamos istmo. Un istmo puede ser como este en el caso concreto de Tarifa, ahí vemos esa pequeña como islita que es la fortaleza de Tarifa, y ese pequeño espacio que conduce de una zona hacia otra sería el istmo. Un istmo puede ser de pequeñas dimensiones o también podemos llamarle istmo al espacio que está en Panamá, en Centroamérica, que une el subcontinente de Sudamérica con el subcontinente de Norteamérica. Pasamos a la península. Ya sabéis, nosotros vivimos en la península ibérica. España está en la península ibérica. Una península es un espacio de tierra rodeado de agua por todos los lados, menos por uno. He puesto más ejemplos de penínsulas, como la península de Corea, que hoy en día hay dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, que tienen la frontera en el paralelo 38, y una península un poco más pequeña, que es la península de Quiberon, en la costa atlántica francesa. Esta península es de reducidas dimensiones, de unos 6-8 kilómetros de longitud y unos 2 kilómetros de anchura aproximadamente. Dos términos que pueden causar un poco de confusión, son golfo y bahía. Pero la regla más fácil para identificarlos es la siguiente, es la amplitud que tiene. Un golfo es un entrante de mar en la tierra, pero de gran tamaño. En este caso el Golfo de Cádiz, que llega desde pueblos como Conil de la Frontera, Chiclana, hasta la zona de Huelva o incluso de el Algarve, de Portugal, la zona de Tavira. Es una zona, un espacio de muchos kilómetros, de 300, 400 kilómetros, un espacio muy grande. En cambio, bahía también es un entrante de mar en la tierra, pero más pequeño y localizado en una ciudad, en un par de ciudades, un espacio un poco más reducido. Otro ejemplo de bahía es la bahía de Algeciras, que está entre Gibraltar, la línea de la Concepción y Algeciras, y que llegaría hasta, en su zona más occidental, más al oeste, hasta la playa de Getares, en Algeciras. Por último tenemos un cabo. Un cabo es un saliente de tierra hacia el mar. En este caso, esta imagen representa la zona de Cabo de Gata. Cabo de Gata es uno de los cabos más importantes de Andalucía. Siempre, normalmente, en los cabos se sitúa un faro que sirve para facilitar la navegación. Pasamos al relieve continental. Tenemos aquí varios elementos, una montaña, sierra y cordillera. Una montaña es una elevación de 600 metros, eso como marco general o aspecto teórico. ¿Qué es una sierra y qué es una cordillera? Pues es muy fácil. Una sierra es un conjunto de montañas. Aquí tenéis la Sierra de Mijas. La Sierra de Mijas está formada por diferentes montañas. En la parte de abajo se aprecia una cordillera. Una cordillera es la unión de varias sierras. Como ejemplo,
siempre hay que partir del contexto de donde vivimos. Estamos en una zona conocida geológicamente y físicamente como las cordilleras béticas. Las cordilleras béticas están formadas por diferentes sierras. Por ejemplo, la Serranía de Ronda, la Sierra de Grazalema, la Sierra de Mijas, Sierra Nevada, Sierra de los Filabres. Todo ese conjunto de sierras forman la cordillera bética, que a su vez está dividida en dos partes: la penibética, que es la más cercana al mar, y la subbética, que es la que está más lejana al mar. Más elementos. Un valle. Un valle es un espacio que hay entre dos montañas y por el que normalmente siempre discurre un río. He puesto esta imagen de la Vega, la imagen del Valle del Guadalhorce. Normalmente los valles son zonas con una tierra rica para la agricultura. En el caso del Valle del Guadalhorce, una zona muy propicia para los cítricos, para los naranjos, para sembrar limones. La parte de abajo tenemos la imagen de una meseta. Una meseta es una zona llana y elevada. La geografía española, el relieve español, está articulado gracias a una meseta. La meseta ocupa gran parte de nuestro país. 2/3 partes del país está ocupado por la meseta. Meseta norte y meseta sur. Bueno, mejor dicho, submeseta norte y submeseta sur. La submeseta norte, más o menos de Madrid hacia arriba, sistema central hacia arriba, tiene una altitud media de 800 metros. 800 metros de distancia al nivel del mar. La submeseta sur es un poco más baja, no es tan alta. Tiene una altitud media de unos 500, 550 metros. Aquí en este mapa, en esta imagen, se pueden ver las diferentes unidades del relieve de España. Vemos la meseta, meseta norte, meseta sur, que articula casi todo el relieve español. En medio de la meseta, que la separa, la divide en dos, está el sistema central, unas sierras que están al norte de Madrid, Somosierra, Guadarrama. Y rodeando la meseta hay diferentes cadenas montañosas, como el Macizo Galaico, Monte de León, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico, Sierra Morena, Cordillera Penibética. Estos espacios están acompañados de otros que son de menos altitud, son más bajos, son zonas redondidas, como las depresiones, por donde discurren los ríos. Depresión del Ebro, que desemboca en el Mediterráneo, y los ríos que desembocan en el Atlántico, en el oeste. Sería la depresión del Duero, la depresión del Tajo y la depresión del Guadalquivir. Más elementos. Cañón o garganta. En esta imagen os he puesto el desfiladero de los Gaitanes, que es la garganta del Chorro, un espacio por donde discurre el Caminito del Rey. Este espacio está formado debido a los cambios geológicos producidos millones de años atrás, cuando este terreno estaba bajo el fondo del mar.
Con el paso del tiempo, con el paso de los millones de años, en otras fases geológicas, en el terciario, emergen estas estructuras y a su vez estas estructuras son horadadas, son rotas por ríos. De ahí esa forma que tiene de miles y miles de años de pasar un cauce por medio que ha ido rompiendo este espacio montañoso y creando ese cañón o garganta. Por otro lado, abajo tenemos una cuenca, una depresión, que como antes indiqué, es un espacio hundido, un espacio más bajo, de menos altitud con respecto al nivel del mar. Cuando se elevan, en un proceso en el que se elevan unas montañas, paralelamente, en las zonas adyacentes, en las zonas que están al lado, se produce un fenómeno inverso, que es de hundimiento. Entre Sierra Nevada, entre las cordilleras béticas y Sierra Morena, se produjo un hundimiento de esa zona, que es por donde discurre el río Guadalquivir. Y eso se llama la cuenca o la depresión del Guadalquivir. Vámonos al relieve oceánico, del fondo de los océanos. Tenemos, por un lado, la plataforma continental, que es la continuación, la prolongación del continente, pero bajo el mar. Tiene una profundidad de unos 100, 150 metros aproximadamente. Entre la plataforma continental y las llanuras abisales, que son esas extensiones llanas a 4.000, 5.000 metros de profundidad, se encuentra el talud continental, que es un gran escalón, una pendiente que marca el final de la plataforma continental. Estas llanuras abisales se encuentran divididas por las dorsales oceánicas, que son como montañas, como cordilleras submarinas, que surjan esas llanuras abisales y que sobresalen del mar y que pueden dar lugar muchas veces a islas. Como último elemento del relieve oceánico tenemos las fosas marinas, que son unos profundos hoyos, unas profundas cavidades situadas en el fondo de los océanos. Tenemos como la más conocida, la fosa de las Marianas, a 11.000 metros de profundidad. En estos espacios se encuentran especies marinas que muchas veces no son conocidas. El fondo del mar es uno de los espacios que el ser humano todavía no ha llegado a explorar con total solvencia. Estas imágenes explican un poco más detalladamente diferentes elementos, como la dorsal oceánica, la plataforma continental, la fosa oceánica, que tenéis este esquema relieve de la fosa de las Marianas, y la llanura abisal. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, que sería la que trata de las capas interiores de la Tierra, que sería la corteza, que es la capa más superficial, aquí donde se encuentran las diferentes placas tectónicas, que ahora veremos. El manto, que es más grueso, que está formado por magma, por roca fundida, y el núcleo, que es la capa que está en el centro de la Tierra, que tiene una parte más sólida y una parte un poquito más líquida, y está sometida a altas temperaturas, 4.000 grados. Como antes he mencionado, en la superficie terrestre se hallan las placas tectónicas. Estas placas se mueven debido a que el manto se mueve, debajo de ella se mueve lentamente. Aquí podéis ver la evolución de la Tierra con el paso
de los años, de los millones de años. Al principio los continentes estaban unidos, fenómeno que fue denominado como Pangea. Esos continentes unidos, Pangea, hace 200 millones de años. Con el paso de los años, el paso de los millones de años, esos continentes se van separando hasta lo que tenemos en la actualidad. Pero lo que sí hay que decir que la Tierra, en lo que se refiere a sus placas tectónicas, la Tierra sigue viva y eso lo podemos ver con el fenómeno de los terremotos. Esos terremotos se producen siempre en la zona de contacto entre placas. Nosotros que vivimos en Málaga, en Andalucía, estamos en una zona de contacto entre placas y en una zona donde hay un riesgo moderado de terremotos. Normalmente son terremotos leves, que son imperceptibles para el ser humano, pero otras veces son terremotos que se llegan a notar. Zonas con una gran importancia de terremotos, pues la zona que hay en la India, entre la placa indo-australiana y la placa euroasiática. En esa zona se dan unos terremotos bastante graves. También la zona de la placa de Nazca, en Sudamérica. Y también hay terremotos muy fuertes en la placa del Pacífico, que choca con la euroasiática, la zona de Japón. En esa zona se producen terremotos con más intensidad o con más frecuencia. En esta imagen, en esta diapositiva, podéis ver cómo el subcontinente indio, a lo largo de los millones de años, se ha ido acercando a la placa euroasiática, se acerca y al hacer contacto con ella, en ese empuje, la placa de la India se mete debajo de la placa euroasiática y la levanta, provocando la cordillera del Himalaya, que es la zona de más altitud en la Tierra. Los terremotos. Los terremotos se producen sobre todo, como antes he dicho, en la zona de contacto entre las placas tectónicas. Estos terremotos son un incremento de presión entre las dos placas, que causa un gran movimiento. Hay dos términos importantes, el hipocentro y el epicentro. El hipocentro es donde se produce el terremoto en profundidad. ¿A cuántos kilómetros? Se ha producido un terremoto en China a 8 kilómetros de profundidad. El epicentro es el lugar, la superficie terrestre, donde se produce el terremoto. Se ha producido un terremoto en la ciudad de Shanghái. O se ha producido un terremoto en Arriate, como se produjo el fin de semana pasado, un terremoto de 3,3 grados. El epicentro es el lugar. El hipocentro es la profundidad. Y estos terremotos se miden con una escala, que es la escala de Richter, que va desde el 0 hasta el 12. 0 casi imperceptible, nada de riesgo para los seres vivos, para el ser humano. 12, el límite máximo. En esta imagen podéis ver en croquis epicentro e hipocentro, como antes he dicho. Epicentro, lugar de la superficie terrestre más cercano al hipocentro. Hipocentro es el foco en la zona del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, que está a una cierta profundidad. Pueden ser de 2-3 kilómetros, que sería más dañino, o puede ser de 10, 50 o 200 kilómetros. Mientras más profundo sea el hipocentro, mientras más profundo, mientras más retirado de la superficie terrestre, menos repercusiones puede tener en las personas, menos daño provoca. Mientras más superficial sea, mientras más cerca de la Tierra se produzca, más dañino puede ser. Otro fenómeno son los volcanes.
Un volcán erupciona cuando una gran presión hace que salga magma de la capa del manto y aflore hacia la Tierra. Y por último tenemos los tsunamis. Estos tsunamis son grandes olas, grandes desplazamientos de agua provocados por los terremotos, que pueden llegar a unos 40 metros de altitud y causan grandes daños. Grandes daños. En esta imagen tenéis la web del Instituto Geográfico Nacional. Si hacéis búsqueda en Google, en cualquier buscador, y ponéis visor terremotos próximos y pincháis, os saldrá esta imagen. Bueno, esta imagen con otras localizaciones de los terremotos más próximos. Y ya por último, aquí os dejo la escala de Richter, que va desde el 1, imperceptible, hasta el 12, catastrófico. Los diferentes grados de daño que puede tener un terremoto, según esta escala.